buenos días, señores y señoritas estudiantes. En esta clase vamos a hablar sobre las reacciones químicas y sus ecuaciones. Sí, para poder directamente adentrarnos en sí al tema, primeramente conozcamos qué es una reacción química y qué es una ecuación química. La diferencia que existe. Una reacción química es un proceso por el cual uno o más sustancias llamadas reactivos se transforman en otra u otras sustancias con propiedades diferentes llamadas productos. ¿Sí? Tomemos un ejemplo de los que tenemos aquí presentes. Aquí tenemos el trióxido de azufre, por ejemplo. Si más agua, ahí tenemos los reactivos. ¿Sí? Está reaccionando el agua más el trióxido de azufre, ¿sí? Y produce directamente el ácido sulfúrico. Ahí tenemos el producto. Las ecuaciones. Las ecuaciones constituyen, dice, una forma abreviada de expresar por escrito una reacción química por medio de símbolos y fórmulas químicas, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el hierro más el sulfato de cobre produce, por ejemplo, el cobre más el sulfato ferroso, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una ecuación en sí. La reacción química, muchas veces la diferencia, ¿sí? La reacción química puede estar no la simbología, sino directamente el nombre de los elementos químicos. Bueno, tenemos los tipos de reacciones químicas. ¿Sí? Dentro del análisis que he realizado, sí, más o menos he encontrado 9 tipos de reacciones químicas. La primera, por ejemplo, reacciones de síntesis. Son aquellas en las que se forma una sustancia a partir de 2 o más reactivos. Aquí tenemos, por ejemplo, reacciona el trióxido de azufre, ¿sí? Más agua y se forma el ácido sulfúrico. La segunda son las reacciones de descomposición. Son aquellas en las que una sustancia se descompone en 2 o más sustancias más simples. ¿Sí? Es lo contrario al anterior. ¿Sí? De acá, de sustancias simples, vamos a formar una sustancia más compleja. En cambio, en el segundo caso, de sustancias complejas, en este caso, por ejemplo, tenemos el carbonato de calcio, ¿sí? Por calcinación, obtenemos el monóxido de calcio más el dióxido de carbono, que directamente se va hacia el ambiente en sí. 4. Tenemos las reacciones de doble desplazamiento. Son aquellas en las que los átomos o iones componentes de dos sustancias reaccionan intercambiando su posición en dichas sustancias. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio va a formar el cloruro de sodio más agua. El quinto caso tenemos las reacciones iónicas. Tomen en cuenta de que iónicas quiere decir, o sea, ion positivo o negativos. Se produce en disoluciones acuosas, consisten en la interacción eléctrica de especies iónicas dispersos en el disolvente. Por ejemplo, aquí tenemos el sulfato cúprico, ¿sí? El cobre reacciona con valencia más 2, más el zinc también tiene valencia más 2 y se produce el intercambio. Forman el sulfato de zinc más el cobre, sí, que queda libre en sí. Se produce aquí
el intercambio de estos iones porque, además de que tienen la misma valencia, ¿sí? También ambos son positivos también. Reacciones redox. Es un tipo de reacción química donde se transfieren electrones entre dos especies oxidándose o reduciéndose. Aquí tenemos, por ejemplo, el magnesio más el flúor, ¿sí? Más dos electrones produce el magnesio con carga positiva, su carga más dos electrones negativos, y dos átomos de flúor con carga también negativa también. El séptimo caso tenemos las reacciones de combustión. Es algo que me olvidaba aquí también. El magnesio es un reductor. ¿Qué quiere decir esto? Que por ceder electrones y oxidarse provoca la reducción del flúor. El flúor, en cambio, es un agente oxidante porque al recibir electrones y reducirse provocan pues la oxidación del magnesio en sí. Séptimo caso, reacciones de combustión. Es una reacción de sustancias denominadas combustibles con el oxígeno, al que lo llamamos comburente, y en el que se desprende gran cantidad de energía en forma de luz o calor. Aquí tenemos, por ejemplo, el metano más dos átomos de oxígeno, en este caso serían 2 por 2 serían 4, produce el anhídrido carbónico más agua directamente. Octavo caso tenemos reacciones de neutralización. Se producen por la reacción entre un ácido y una base, con formación de una sal más agua. La reacción del ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio produce el cloruro de sodio más agua. Y el noveno caso tenemos reacciones reversibles e irreversibles. Reversibles, ¿qué quiere decir? Que si iniciamos, por ejemplo, con la formación de átomos, ¿sí?, de dos clases, vamos a formar, por ejemplo, un compuesto más complejo. Nuevamente puede por varios procesos volver nuevamente a obtener los átomos, en el caso de las reacciones reversibles. En las irreversibles, ahí sí, pues lamentablemente no hay nada que hacer. Por ejemplo, una reacción irreversible, al quemar un combustible, produce anhídrido carbónico más vapores de agua. Y una reacción reversible, por ejemplo, el sulfato cuproso más el sulfato cúprico, más agua, produce directamente un compuesto de color azul, que por calentamiento nuevamente vuelve a ser blanco. O sea, cuando inicia el proceso, la reacción, el sulfato cúprico, sí, es de color blanco, ya, más le añadimos agua, toma una coloración azul, ya, pero nuevamente, o sea, por calentamiento podemos obtener de color, el sulfato cúprico de color blanco en sí, como se inició el proceso. Muchas gracias.